Bueno, bienvenidos a una nueva sesión en directo por Instagram y continuamos con nuestra práctica de meditación. La sesión de hoy la enfocamos un poco desde la perspectiva de cómo la meditación es una vía de comprensión. El ser humano, desde que nace, necesita comprender, necesita entender. Y esa es la gran capacidad que tiene en esta mente tan poderosa, ¿no? Su capacidad de comprensión. Esa comprensión se va dando a lo largo de la vida a través de diferentes formas de interactuar con el mundo, de relacionarnos. Pero fijaros cómo desde pequeñitos, desde que nacemos, el bebé ya está cogiendo información a través de los sentidos. Primero es el tacto, ¿sí? El gusto, el oído, finalmente lo que percibe a través de los ojos. Y toda esa información, aunque no sea intelectual, porque no hay un proceso racional en estas primeras épocas, sino que más o menos hasta los 3 años no empieza el proceso racional, pero está cogiendo información. Y esa forma de conocer es una forma muy instintiva, pero que ya viene desde un potencial que tenemos ahí ya en nuestra psique, en nuestra mente, de conocer, de acumular información que luego nos sirve a lo largo de nuestra existencia. Entonces el cerebro humano, la mente humana, acumula información. Esa es la gran herramienta que tiene esta mente, ¿no? Es acumular información y utilizarla luego en procesos posteriores como un proceso de comparación, de asimilación, y así funciona la mente racional. Sin embargo, la mente es el gran instrumento de comprender, de conocer, pero la mente no es la fuente del conocimiento. Entonces, fijaros cómo la práctica de la meditación nos lleva a trascender esta mente donde se acumula simplemente información para ir más allá de todo ese contexto racional. Cuando apareció Descartes, que decía pienso, luego existo, pues claro, Occidente se fundamentó un poco en estos parámetros, ¿no? De pienso, luego existo. Es decir, que si no pienso, no se existe. Entonces, claro, hoy en día todavía se mantiene este concepto y en Occidente se estudia cómo funciona el proceso de la mente desde esta idea que es bastante básica. Y estudiar la mente, cómo funciona en ese proceso intelectivo desde estos parámetros tan básicos, pues es muy limitador. Fijaros cómo los grandes maestros orientales, los grandes maestros meditadores vedantines que indagaban la mente, estos estudios que hacían ellos no se fundamentaban, no se referenciaban en esta teoría de Descartes, evidentemente. Y ellos llevan miles de años indagando en este proceso de la mente humana. La conocen perfectamente, porque a través de la meditación es la gran vía de esa comprensión, de ir más allá de este proceso racional. Aquí en Occidente se cree desde esta visión bastante básica para todo el potencial que tenemos como seres humanos en esa mente que es una gran herramienta. Desde esta visión creemos que el proceso racional es como un poco como lo más evolucionado, ¿no? Entonces se potencia, incluso ya desde pequeñitos es lo que más se fomenta, cultivar una mente intelectual, una mente analítica, una mente que acumula mucha información, que se cultiva a través del estudio, a través de acumular información. Pero también nos damos cuenta cómo
hay personas que sin haber tenido grandes estudios, sin haber tenido accesos a cultivar la mente en ese ámbito intelectual, pues son personas profundamente sabias, que tienen una inteligencia mucho más allá de este proceso racional. Son personas, por ejemplo, que han aprendido a través de la experiencia de la vida, pero a través de la observación, de la contemplación, de lo que es la existencia de la naturaleza. Es decir, hay una sabiduría interior que está mucho más allá de ese proceso racional. Hay procesos de aprendizaje que no solamente entran en el ámbito racional, por ejemplo, procesos creativos, intuitivos, esa parte de ingenio, de improvisación que tenemos a veces. Toda esa forma, esa inteligencia que va más allá del proceso analítico, forma parte de esa mente más amplia, más abierta, ¿no? A veces esos procesos creativos no sabemos de dónde viene el proceso de intuición y sin embargo es una inteligencia que aflora en momentos de mucha quietud mental, de esa quietud de pensamientos. La espiritualidad, cuando necesitamos indagar más allá, en ese proceso de ir más allá y buscar un sentido a la vida, es ese camino espiritual o místico, es una forma de comprensión. Es decir, como seres humanos, como decíamos al principio, necesitamos conocer, necesitamos trascender. Y ese es el gran potencial que tenemos. El camino espiritual es una necesidad de conocimiento, una necesidad de ir más allá de procesos que ya son muy conocidos en nosotros, que es esa forma de funcionar a través de nuestra actividad mental. Nos hemos dado cuenta, de una forma o de otra, que la actividad mental no es nuestro gran potencial. Sí que en la vida cotidiana, de una forma mucho más, estamos ahí, ¿no? Funcionamos desde esa perspectiva, pero también surge en nuestro interior la necesidad de parar la mente, la necesidad de que esta mente pensante se aquiete, se tranquilice. Y esa necesidad interna aparece en todos nosotros, porque ya la vida, la forma de vida que tenemos, nos lleva a una actividad tan incesante, tan caótica, que percibimos la gran agitación de esa mente y cómo repercute en nuestro estado psíquico, emocional y físico. De ahí nace la necesidad de parar la mente y no podemos. Nos damos cuenta que no tenemos el control. Aunque creemos que lo tenemos, no lo tenemos. Entonces, la mente no se la puede parar a voluntad, pero sí que se la puede conocer. Es decir, podemos observarla. Ahí utilizamos la herramienta que tenemos como seres conocedores, como seres que necesitan indagar y saber. Entonces, no ejercemos el esfuerzo de pararla porque es bastante complejo, pero sí que la observamos. ¿Para qué? Para conocerla. Bueno, lo que sí es cierto es que el yo, desde este personaje con el cual nos identificamos todos, es esa mente racional, ese cúmulo es el que llamamos personalidad, ¿no? Esa forma de funcionar a través de nuestros hábitos más adquiridos. Ese yo necesita de estrategias, necesita de herramientas o un vehículo para llegar a algún lado, porque esa es la forma de funcionar la mente analítica. Esa es cómo funciona el yo. Y desde esas herramientas, pues entonces, como hemos hablado en otras ocasiones, necesita entender, comprender, evaluar, esto me gusta, lo acepto o voy allí, esto no me gusta, pues no, el esfuerzo, la voluntad, la disciplina, estas son las herramientas del yo, ¿no? Y subsiste a través de estos planos de inteligencia que, desde este estado de pensamiento que nos parecen que son muy efectivos,
pero que son bastante básicos, porque el proceso de pensamiento es uno de los más elementales dentro de todo el gran potencial que tenemos en esta mente profundamente sofisticada. La mente es el gran instrumento de comprensión y nos damos cuenta cómo cuando queremos controlarla no tenemos el control. Eso lo podemos observar simplemente que seamos conscientes de cómo funcionamos en nuestra día a día, en nuestra vida cotidiana. Entonces, hemos perdido el control de esta mente, esta gran herramienta, y lo que ocurre es que al final ella nos controla a nosotros. Y honestamente, si lo observamos desde esta perspectiva, nos damos cuenta que más que utilizar ese potencial, ella nos utiliza a nosotros. ¿Cómo poder utilizar esta mente, que es lo que diferencia al ser humano del resto de las especies, de una forma eficiente, de una forma constructiva? Los grandes maestros, antiguos meditadores, que a través de sus indagaciones se dieron cuenta que la mente se puede indagar, que se puede estudiar a través de esa observación. Para eso está la práctica de la meditación. Es decir, la meditación es el puente de conexión para esa autoindagación y saltar a otros estados mucho más elevados de conciencia, a otros estados de comprensión que están más allá del proceso intelectual de esta mente pensante. El Vedanta Advaita es una de las filosofías que estudia, es una filosofía metafísica, es decir, su fundamento es el estudio del ser, cómo funciona la mente del ser humano, y a través de la meditación indagar en ese funcionamiento, solo a través de la observación. No tiene más mecanismos. Simplemente establecerse en un estado de autoindagación interna y descubrir cómo se funciona la mente. Es la única forma que tenemos para entender esos procesos internos y a partir de ahí, por esa propia saber que se despliega a nivel de las comprensiones, cuando uno se instala en esos estados de quietud interior, cómo el saber se manifiesta por sí mismo. No hay que hacer ningún esfuerzo, no hay que hacer ninguna intencionalidad. Fijaros cómo la práctica meditativa es, para adentrarnos en el mundo interior, hay que dejar todo método, toda herramienta, porque cuando nos adentramos desde ese yo que quiere buscar, que quiere indagar, pero que quiere utilizar sus propias herramientas, pues al final eso mismo genera los condicionamientos y los bloqueos para que todo el despliegue de saber se dé de una forma natural y espontánea. Es como desde la parcialidad no se puede entender la globalidad. Desde una parte de esa mente, que es esa parte de ese estado de pensamiento, de esa parte de una mente racional y analítica, no se puede entender todo el contexto y potencial de una mente que es mucho más absoluta, que se denomina conciencia. Entonces, por eso, a la hora de abordar lo que es la práctica de la meditación, hemos de dejar de lado los parámetros con los que nos movemos en nuestra vida cotidiana. Posiblemente en nuestro día a día, para interrelacionarnos con el mundo, nos sea útil utilizar esta mente racional, esta mente que nos ayuda a utilizar procesos intelectuales donde nos movemos en esa interrelación con el mundo. Puede sernos útil para todos esos momentos de nuestra vida cotidiana. Pero si realmente queremos ir más allá, comprender, encontrar espacios en nuestro mundo interior
donde sintonizar con todo ese potencial que da nuestra mente, ese potencial que tenemos como seres humanos, donde encontrar la sabiduría interior innata que ya está en nosotros, trascender procesos que muchas veces desde la mente racional nos atan, nos generan conflicto, nos limitan a través de hábitos adquiridos a lo largo de nuestra vida. Y lo que buscamos precisamente es trascender todos esos espacios de resistencias. Toca dejar atrás todas las herramientas del yo y es como dicen que es entrar en la práctica desde el no sé, es decir, la mente del principiante. No entrar en nuestra práctica con estructuras, con parámetros, con decir, bueno, sé lo que tengo que hacer, ahora hago esto, con el esfuerzo, con las tensiones, sino desde ese no saber, despojarte, ¿no? Desapegarte de todo lo que sabes y vivir la experiencia de la práctica de meditación, ¿no? Es decir, la experiencia de lo que acontece en cada momento en tu práctica interna, en cada instante, sin esperar nada, sin buscar nada. A veces eso es lo más complejo que tenemos nosotros como seres humanos, porque es difícil despojarnos de todo el contenido mental. Pero sin embargo, cuando nos abocamos a la práctica de la meditación, eso es lo fundamental. Eso es lo que realmente da consistencia a tu práctica meditativa. Que no vayas con ninguna carga, con ninguna previsión de nada, con ninguna información, que sepas dejar de lado todo lo que ya sabes y que te abras a una nueva experiencia en cada una de tus prácticas. Ahí es cuando realmente se despliega el verdadero conocimiento. Y como la mente no puede pararse, simplemente puede conocerse, pues cuando tú te abocas al mundo interior desde un estado de plena atención, lo único que haces es conocer. Si hay actividad de pensamientos, reconoces cómo es esa actividad. Si se genera un silencio de pensamientos, también reconoces que hay silencio mental. Entonces, fijaros cómo cuando uno experimenta ese silencio de pensamientos, te das cuenta de que hay una nueva realidad. No es necesario pensar para existir. La experiencia vivida de un vacío mental es el reconocer que realmente hay existencia y sobre todo hay comprensión, pero una comprensión mucho más elevada, mucho más allá de esta actividad pensante. Para eso hay que experimentarlo. Indudablemente, en toda práctica meditativa, si algo nos enseñan es que es la experiencia. Y el Vedanta Advaita, dentro de que a través de sus enseñanzas nos hablan de esa mente, cómo se expresa en cada uno de los diferentes estados de conciencia, en el estado de pensamiento, observación, concentración, meditación y samadhi. Es decir, hay una dentro de lo limitado que es el lenguaje, intentan clarificar cómo es cada uno de esos estados a partir de la concentración, que son estados no duales. Pero, sin embargo, hay una explicación de ellos, pero también son experiencias experimentables. No se trata de una simple teoría, es algo que se puede vivir y experimentar de forma individual por cada uno de nosotros. La meditación es la gran vía de esa experiencia que nos lleva a lo que es la comprensión más elevada. Por eso la meditación es esa vía de comprensión, trascendiendo la comprensión analítica para dar un salto cualitativo a estados mucho más elevados que son la experiencia no dual.
Vamos a pasar a nuestra práctica, que es lo que realmente nos fundamenta. Y, y simplemente intenta despojarte de todo contexto teórico, a pesar de que hablemos aquí cosas que nos dé un poquito esos parámetros, pero que simplemente lo asumas como una información que queda ahí de fondo, pero ahora en la práctica intenta despojarte de todos esos elementos que alimentan un poco al yo, pero que realmente no los necesitamos para hacer una buena práctica meditativa. Déjate abocar al mundo interior desde esa entrega, desde ese estado de serenidad. Vamos a apoyar las manos, podemos dibujar un mudra en ellos, Chin Mudra, Jnana Mudra, ¿sí? O Dhyana Mudra, que es el mudra de la meditación. Cerramos los ojos. Asegúrate de que estás en una postura cómoda. Te estableces en un estado de atención. Es un estado de alerta. Utilizaremos un soporte ahora de inicio para establecer un poco la mente. Focaliza en el entrecejo, en la altura de Ajna Chakra, un punto de luz. Concéntrate en ese punto de luz, una luz blanca, intensa y brillante. Y mantén toda tu atención en ese punto, sin distracción. Si notas que tu mente te distrae, date cuenta, sé consciente y vuelve a focalizarte en este punto de concentración. Estaremos aquí durante unos minutos, sin esfuerzo, sin tensión, cultivando una mente atenta.
Suelta ahora este soporte y céntrate en la percepción de tu respiración. No la visualizas, simplemente sientes este ritmo natural, como el aire entra por las fosas nasales, cómo se expansiona tus pulmones. Un ritmo natural, sin esfuerzo. Solamente hay atención, escucha de este ritmo vital. No hay una visualización, no es un soporte mental. Quédate en las sensaciones. Atentos, atentas. Y si la mente te distrae, vuelve nuevamente a la percepción de este ritmo.
Deja de lado ahora este soporte de la respiración y mantienes un estado de plena alerta, sin esfuerzo, observando la pantalla mental. Cuando aparece un pensamiento y cuando desaparece. Identificando los espacios de vacío entre pensamiento y pensamiento. Atentos.
regresamos. Bueno, esta pequeña práctica es simplemente un poco para que experimentéis dentro del contexto en el que estamos aquí, lo que es la práctica meditativa, para animaros también a que la incorporéis dentro de vuestro día a día. Aquí hacemos una práctica relativamente corta, pero bueno, cada uno de vosotros podéis aplicarla dentro de vuestras posibilidades, de vuestro tiempo libre, pero cogerlo como hábito. Si ya el ser humano nos estructuramos de una forma fácil a través de hábitos, pues al menos incorporar hábitos que sean constructivos, ¿no? Que sean beneficiosos, que nos lleven a algún lugar y lugares mucho más plenos, ¿no? Que nos den una vivencia mucho más gratificante y sintonizar con las herramientas que tenemos cada uno de nosotros. El camino espiritual no es una vía de perderse en ensoñaciones de divinidades ni caminos místicos idealizados. No es nada de eso. El camino espiritual es una vía de comprensión, es una vía de indagación. Entonces, a veces se le adorna con conceptos que son completamente erróneos. Si indagamos a través de la práctica meditativa, lo que descubriremos es nuestro gran potencial como seres humanos. Pero fijaros también cómo se dice que el buscador, cuando deja de buscar, es cuando realmente se vuelve sabio, porque se da cuenta de que no necesita buscar nada, que la verdadera comprensión está en él, ya está en él. Entonces, a veces desde el yo limitado cree que tiene que buscar, a veces lejos de él, cuando la verdadera sabiduría ya está en uno mismo, ¿no? Y ahí es donde está la práctica de la meditación. La meditación nos coloca en estados interiores, en estados internos de silencio, de quietud. Y cuando la mente se para, cuando los pensamientos se paran, ese silencio interior es el que despliega la comprensión. Es ahí donde se manifiesta esa sabiduría inherente que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, lo dejaremos aquí. Gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya sido muy útil y hasta la próxima. Gracias. Om Shanti.